Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. El alma y el espíritu de tu radio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. Meditación número 18, las dos banderas. Meditación de dos banderas, es decir, dos ejércitos, dos líderes que se contraponen. La ciudad del demonio y la ciudad de Dios. San Ignacio nos dice que en esta meditación hemos de pedirle a Dios nuestro Señor conocimiento de las artimañas de Satanás, quien hace todo lo posible para perdernos. Y al mismo tiempo, pedirle a Dios nuestro Señor cuál es su manera de obrar en sentido de conquistar las almas. Primero, vamos a ver esta composición del lugar.
Contemplemos este cuadro. Dice el Evangelio que el Espíritu llevó a Jesucristo hacia el desierto. Adviertan ustedes que esta visión es como una fotografía, porque tal cual es el desierto en donde Jesucristo hizo penitencia durante 40 días y 40 noches, y ahí tuvo tentaciones. La roca es de color rosáceo. Contemplemos a nuestro Señor. Veamos cómo el viento está jugueteando con su manto y Él va hacia el desierto. Nosotros también vamos a ser tentados. Y vamos a ser tentados por el demonio, por el mundo y por la carne. Y es menester distinguir entre la tentación y la inspiración. La tentación es un impulso hacia el mal. La inspiración es un impulso hacia el bien. Pero en la vida práctica muchas veces se confunden las tentaciones con las inspiraciones y es menester hacer discernimiento de espíritu. Y esto es precisamente lo que le tenemos que pedir en esta meditación a nuestro Señor. Conocer cómo trabaja Satanás para perdernos. ¿Y cómo trabaja Satanás? Tiende redes y cadenas hacia los hombres para perderlos. No ataca de frente ordinariamente. Es decir, a las personas buenas sobre todo no las ataca de frente porque va a perder la batalla, sino con artimañas, con sofismas. Dice San Ignacio que el ejercitante, cuando está desanimado, ¿qué tiene que hacer? Cuando está tentado de desánimo, que es la peor de todas las tentaciones, lo que tiene que hacer es mantenerse en los propósitos que hizo durante el tiempo de bonanza. No cambiar de propósitos. En tiempo de desolación no hacer mudanza. Hoy qué importante es esto. Yo no sé si me está escuchando alguna persona desesperada. En ese momento no haga mudanza. Que se acerque a nuestro Señor y a alguna persona para hablar. Porque lo que quiere el demonio es que la persona tentada no hable con nadie. Advirtamos, el demonio ataca por medio de las riquezas, de la vanidad y de la soberbia. Y nuestro Señor tiene una manera contraria de actuar, por medio de la pobreza, de la humillación y de la humildad. De la humildad a todas las virtudes. El demonio, de la soberbia a todos los pecados. Riqueza opuesta a pobreza. ¿Pero es pecado la riqueza? No, no es pecado la riqueza, pero si hay una adhesión desordenada a la riqueza, nace la vanidad. Es decir, la superestima de la fama. Y de la superestima de la fama nace la soberbia, la cual consiste en la superestima de uno mismo. Nuestro Señor todo lo contrario. Pobreza. Nace pobre, vive pobre, muere pobre. Humildad, humillación primero. Toda la vida de Jesucristo fue una humillación, sobre todo la pasión. Y de la humillación, la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la sujeción de nuestra voluntad a la voluntad divina. Dice Santa Teresa que la humildad es andar en la verdad. ¿Y en qué verdad? En la gran verdad de la dependencia de la criatura respecto del Creador. Nosotros dependemos de Dios nuestro Señor con una dependencia esencial, con una dependencia suprema, con una dependencia eterna, con una dependencia constante y con una dependencia amorosa. Y con una dependencia amorosa. Y el humilde se somete enteramente a esta voluntad. Jesucristo vino precisamente al mundo para hacer la voluntad del Padre. Esta es la gran lección que nos da. Ahora bien, nosotros en esta meditación le hemos de pedir a Dios nuestro Señor conocimiento de las artimañas, repito, de Satanás. ¿Qué hace Satanás para tentar al hombre? Lo ataca no de frente, sino de flanco. Es decir, con sofismas. El mundo está lleno de sofismas,
¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un error presentado como verdad. ¿Cuántos sofistas existen hoy día? Y en el orden espiritual. Y Satanás es el gran sofista, es el padre de la mentira. Pero tiene una inteligencia angélica, por eso nos puede engañar. De ahí que hemos de estar siempre alertas para no dejarnos engañar por Satanás. Contemplemos la figura de Jesucristo. Dice San Ignacio que Jesucristo se presenta en Jerusalén en un lugar tranquilo, amable, y salva las almas mediante el amor a la pobreza. ¿Qué significa la pobreza? Se han escrito bibliotecas acerca de este tema. Aquí se trata ante todo y sobre todo de la pobreza evangélica, la cual consiste en el desprendimiento de nuestro corazón respecto de las criaturas. Esta es la pobreza evangélica. Y la pobreza actual es precisamente la actualización de este desprendimiento en cuanto que no tenemos nada. Ahora bien, Jesucristo nos dio ejemplo de pobreza. Pensemos nosotros acerca de esto. Nosotros no estamos creados para las criaturas, sino las criaturas para nosotros, y hemos de usar de ellas tanto cuanto nos conduzcan a Dios. De la pobreza nace la humillación, que es el acto precisamente por el cual nosotros nos sometemos a Dios nuestro Señor. Pensemos en Jesucristo humillado en la cueva de Belén. Pensemos en Jesucristo humillado en la pasión. Y de la humillación nace precisamente la humildad. La humildad es la base de la perfección. ¿Recordáis aquel pórtico de la perfección? Recordadlo. ¿Cómo está formado? Sobre la roca que es Cristo, la base de la humildad, y sobre la base de la humildad dos columnas, la fe y la esperanza. Y sobre los capiteles de estas dos columnas, el arco de la caridad. De modo que la caridad se sustenta con la base de la humildad. Dice San Agustín que la humildad es el camino más elevado, más sublime. Mejor dicho, la caridad es el camino más elevado. La suprema cúspide del camino de la perfección no es la humildad, sino que es la base. Pero dice San Agustín que si la caridad es sublime, únicamente andan por ese camino los humildes. Por eso el mismo Agustín dice, la primera lección del cristianismo es la humildad. La segunda, la humildad. La tercera, la humildad. Si 100 veces me preguntan lo mismo, 100 veces te voy a contestar lo mismo. Por consiguiente, le hemos de pedir a Dios nuestro Señor una profundísima humildad. Bienaventurados los humildes. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Lo dice Jesucristo en el Evangelio clarísimamente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis paz en vuestras almas. Televidentes, ¿queréis paz? ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz porque todos queremos la felicidad. Todos buscamos la paz. Y la vamos a encontrar con la humildad. Un gran psicólogo dice, no católico precisamente, que los que han resuelto el problema de la formación del carácter son los santos, porque los santos son humildes. Reflexionad acerca de esta gran verdad. Tomad el Evangelio y encontraréis una lección continua de humildad.
se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai. Meditación número 19. 3 clases de personas. Leemos en el Evangelio: salió el sembrador a sembrar la semilla. Parte cayó en el camino, parte entre las rocas, parte entre las espinas y parte en buena tierra. Lo que cayó en el camino se malogró. Lo que cayó en la roca y lo que cayó entre espinas no se malogró totalmente porque creció, pero las espinas ahogaron la buena planta, y la que cayó entre las rocas también creció, pero como había poca tierra, el sol quemó la planta. En cambio, creció la que había caído en buena tierra. La simiente es buena. Depende todo del terreno. Los antiguos escolásticos decían que lo que se recibe al modo del recipiente.
Así también respecto de la palabra divina, porque esta parábola se refiere precisamente a la parábola divina. Y San Ignacio quiere tomarle el pulso al ejercitante a propósito de su disposición respecto de los ejercicios. ¿Cómo responde el ejercitante? ¿Qué generosidad tiene? 3 clases de personas. La primera, quiere quitar de su corazón todos los amores desordenados para encontrar a Dios, pero no pone los medios. Y dice, después, da largas al asunto. ¿A cuántos hombres existen comprendidos en esta primera categoría? Después. Y se olvidan de aquel gran principio. El que va por la calle de después llega a la plaza de nunca. Este en realidad dice que quiere, pero no quiere. Porque al decir después dice ahora no. Segunda clase de personas. Son aquellos que quieren y no quieren. Quieren, pero quieren a medias. A estos son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos. Imaginémonos nosotros a un ejercitante que tiene su corazón muy apegado a su pipa, que está enamorado de su pipa y que no se desprende de la pipa. Y entonces, ¿qué dice? Yo no sé si Dios me exige que me desprenda de la pipa, pero lo vamos a dejar para después, para la hora de la muerte, pero no está contento. Pero como es inteligente, busca el medio de contentarse a sí mismo. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Yo he hecho ejercicios y he meditado que he de usar de las cosas tanto cuanto me conducen a Dios, la pipa también me conduce a Dios. Y ciertamente, Señor, en las calladas noches de invierno, cuando yo me siento tranquilamente junto a la estufa y me pongo a fumar en mi querida pipa y contemplo cómo las azuladas volutas de humo asciende hacia las alturas, digo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que fuman en pipa. Gracias, Señor, porque me has dado la solución. No, este es un sofisma. ¿Qué tiene que hacer el ejercitante? Lo que hace la tercera clase de persona. Pone la pipa sobre la mesa y le dice, Señor, haz de esta pipa lo que tú quieras. Si quieres que me desprenda ahora mismo, sea. Si quieres después, sea también. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta persona ha logrado una perfecta indiferencia en lo que no es pecado, no prefiere salud a enfermedad, no prefiere riqueza a pobreza, honor a deshonor, sino únicamente lo que quiere Dios nuestro Señor, es decir, ha logrado la disponibilidad. ¿Os acordáis de la disponibilidad? Es el eje de la perfección. La disponibilidad consiste en identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. ¿Y cómo se consigue esta disponibilidad? Recordad lo que habéis meditado. Esta disponibilidad se consigue con un gran amor a Dios, con mucha oración, con mucha mortificación y con mucha humildad. Es decir, que es indispensable para descubrir la voluntad divina desprenderse de todo amor desordenado. ¿Y cuál es el amor desordenado? Aquel que te quita la paz, aquel que no te permite ver a Dios. Precisamente San Ignacio define los ejercicios como manera de ejercitar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro corazón en razón de quitar todos los amores desordenados para ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, ejercitante? ¿Te has preguntado? ¿Qué te pide Dios nuestro Señor? Te pregunto, ¿no tienes tú, guardada la comparación, ninguna pipa? No se trata de la pipa material, sino que se trata de algún amor desordenado, no precisamente pecado, no. Pero
hay un desorden allí, una afición desordenada, y que no te impide precisamente la gracia de Dios. No, tienes la gracia de Dios, pero no te olvides que la vida cristiana no se agota con la vida de gracia, no. Porque además de la vida de gracia es indispensable practicar el sermón de la montaña con toda perfección. Y ahora tú te tienes que preguntar, ¿no tengo yo algún defecto, alguna afición que me inclina más al amor propio que al amor de Dios? Porque tú sabes perfectamente bien que toda la vida espiritual se polariza en estos dos puntos: el amor a sí mismo y el amor a Dios. El amor a sí mismo, la política del trompo, dar vuelta alrededor del propio yo, el eje es el yo, el egocentrismo. Y la política del teocentrismo, dar vuelta alrededor de Dios. Yo te pregunto, ¿a quién le das tú la última palabra? ¿A Jesucristo o a ti mismo? ¿Te dejas llevar de la soberbia, de la vanidad, de la sensualidad? No precisamente en pecado, no, porque aquí estamos tratando de perfección. ¿Qué le tienes que pedir a nuestro Señor? Señor, tienes que pedirle a Jesucristo, a la Virgen Santísima y al Padre Eterno que te consigan esta gracia. Imitar a nuestro Señor en la pobreza, imitarle en la humildad, imitarle en la mortificación y pedirle, esto es difícil, humillaciones, pedirle mortificaciones a Dios nuestro Señor. Esto es muy difícil. Y hablar con este tono, ahora, en el siglo XX, en la época del confort, ciertamente que parece una contradicción. Y sin embargo, todos los santos fueron mortificados, todos los santos fueron humildes, todos los santos amaron a Dios sobre todas las cosas. Y este amor a Dios nos va a dar a nosotros la fuerza necesaria para abrazarnos con la humildad, con la mortificación, con la oración. La oración, ahí está. Dificultad vas a tener en este camino, no hay duda ninguna. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos ángeles, y por lo tanto somos hombres, y decía Pascal, hay dentro de mí una fiera que ruge y un ángel que canta. Para que cante el ángel es menester juntar las manos, doblar las rodillas y pedirle a Dios nuestro Señor: Señor, que yo te imite en la oración, en la mortificación y en la humildad. Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement à un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation
pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour pour le Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la pleine unité. Meditación número 20. 3 maneras de humildad. San Ignacio en el libro de los ejercicios nos habla de 3 maneras de humildad. Podría llamar esta meditación 3 maneras de amor, o 3 maneras de someterse a la voluntad divina. Porque si la perfección consiste en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, como hay grados en este sometimiento a la voluntad divina, hay también grados en la humildad. Si definimos la humildad como la obediencia de nuestra alma a la voluntad divina. 3 maneras. Primera, por nada del mundo cometer un pecado mortal. Segunda manera de humildad, por nada del mundo cometer un pecado venial y en lo que no está mandado ni prohibido, no preferir salud a enfermedad, riqueza a pobreza, honor a deshonor, sino únicamente la voluntad divina. Y tercera manera de humildad, en lo que está de mi parte, preferir lo más costoso para imitar a Jesucristo en su pasión. Esta es la cumbre de la perfección. Podéis contemplar este cuadro, el cuadro del Sermón de la Montaña, porque precisamente en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, tendremos nosotros la síntesis de la perfección cristiana. Y en una palabra, esa perfección, ¿sabéis en qué consiste? En la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. Primera manera de humildad. Es la tesitura de los mártires. Morir antes que cometer un pecado mortal. La tesitura de Santa María Goretti, preferir las 16 puñaladas antes que cometer un pecado mortal. En la historia de la Iglesia, el martirio es una nota perenne. Hay mártires de este siglo y mártires del siglo I. Prefirieron, sí, morir antes que ofender a nuestro Señor. Esto es digno. Esto lo tenemos que alabar, pero para conseguirlo se necesita una vida interior profunda. Pero no es esto la perfección máxima. ¿Por qué? La segunda manera de humildad consiste en no cometer ningún pecado venial, aunque costare la vida. ¿Habéis oído? Antes morir que cometer una mentira, si la mentira es mentira, ¿se entiende? Antes morir que ofender al prójimo. Sí, y hubo mártires
que prefirieron morir antes que cometer un pecado venial. El caso de las Valenciennes, que es una ciudad de Bélgica, las monjas de Valenciennes prefirieron morir antes que decir una mentira. Fue así. En tiempo de la Revolución Francesa había una orden: aquel que emigraba, pena de muerte. Las monjas ursulinas prefirieron emigrar, pero las sorprendieron y las llevaron a la cárcel. El juez, que entendía en la causa, pasado el tiempo del terror, le habló a la madre superior y le dijo: mire, madre, yo no voy a insistir mucho en el juicio sobre este asunto. Si yo les preguntaba si ustedes emigraron, ustedes digan que no y se acabó. Pero tuvo escrúpulos, no consultó bien esta monja y creyó que el decir yo no he emigrado era un pecado venial. En realidad no lo era, pero ella creyó. Dice: no, yo no voy a mentir. Les comunicó a las religiosas la decisión del juez y todas dijeron lo mismo. Y fueron al juicio. Ciudadana fulana de tal, ¿ha usted emigrado? Sí, he emigrado. El juez creía que iba a contestar de otra manera. Le hace señas para que diga que no. De un modo. Y todas dijeron que sí. Y todas sufrieron la muerte antes que cometer un pecado venial. En esta segunda manera de humildad está también comprendida la disponibilidad. ¿Os acordáis de aquella meditación de la disponibilidad? Muchas veces hemos hablado de eso y volveremos a hablar. ¿En qué consiste? Ya lo he dicho: identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Preferir la voluntad de Dios, pero fuera del terreno del pecado. No, aquí no se trata de pecado, no, se trata de perfección. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un gran amor a Dios, un gran amor que acarrea en su cortejo todos los otros amores, con mucha oración, con mucha mortificación y con mucha humildad. ¿Y cuál es el fruto de esta disponibilidad? Una gran serenidad, equilibrio psicológico, una gran paz, orden interior, alegría profunda, felicidad. Por lo tanto, podríamos poner en el diario: los que quieren la felicidad, que pregunten, y se les da la respuesta: la disponibilidad que enseña San Ignacio, él la llama indiferencia. La disponibilidad. Pero claro está, esta disponibilidad no se entiende sino en un contexto de fe, de muchísima fe, de un gran esfuerzo, y la gracia de Dios trabaja interiormente en el alma para que se consiga esta disponibilidad, la felicidad. Recuerdo ahora un aviso, un niño que está diciendo: ¿queréis la felicidad en vuestros hogares? Comprad un artefacto eléctrico, una plancha eléctrica, un televisor, un secador eléctrico. Sí, conseguirá la felicidad eléctrica, ciertamente. No, la felicidad no está en las cosas, sino que está en nuestro interior. Está en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la tercera manera de humildad? La tercera manera de humildad es una cumbre muy elevada. Dice San Pablo que esto es la locura de la cruz. Yo no me vanaglorío sino en la cruz de Jesucristo, y todo lo demás me parece estiércol. La cruz de Jesucristo. Pero el mismo San Pablo dice que esta cruz es necedad para los griegos, para los paganos, y escándalo para los judíos. Necedad para los paganos. ¿Qué puede entender una persona sin fe?
de la excelencia de la cruz. Aquí está implicado el misterio de la cruz, del cual vamos a hablar varias veces, porque este es el misterio de los misterios. Desear sufrir, no. Esto es una aberración, dice el pagano. De ninguna manera. Yo quiero gozar. Aquí están los dos mundos, el mundo pagano y el mundo cristiano. El mundo pagano dice gozar. Y el mundo cristiano dice imitar a Jesucristo, cueste lo que costare, sufrir. Sufrir, pero por amor a Jesucristo. Sufrir por amor a Dios. Este es el misterio de los misterios. ¿Sabéis lo que decía Santa Teresa de Jesús, la grande, la santa, la española? O sufrir o morir. Y Santa María Magdalena de Pasis, ¿qué decía? Yo no quiero morir, yo quiero sufrir. Pero sufrir por amor a Dios, sufrir para unirme en el cuerpo místico de Jesucristo a fin de salvar almas. Esto es ser cristiano. Aquí se resuelven los problemas. ¿Cuántos problemas resolverías tú, mi querido oyente, si pensaras de esta manera, si sintieras profundamente la cruz de Jesucristo? La tercera manera de humildad. Esto es lo supremo de la perfección. Pero advertid, esto es importante, que toda la vida cristiana consiste en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Dios no nos creó para la muerte, nos creó para la vida. No nos creó para el sufrimiento, sino para gozar eternamente. Y entonces, pero entonces estamos todavía en el momento de prueba. In via fames, in patria sacietas, decía San Agustín. En el camino el hambre, en la patria la saciedad. Estamos en el camino, estamos en tiempo de hambre, estamos en tiempo de prueba. Y tenemos que ser constantes para conseguir esa gloria en donde nuestras ansias, nuestros deseos de felicidad serán colmados, porque ahí y únicamente en el cielo, esta tendencia que llevamos dentro, esta sed de absoluto, será colmada.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Numero 21, la Eucaristia. Mis queridos televidentes, estamos haciendo ejercicios espirituales, es decir, estamos meditando acerca de los misterios de la vida de Jesucristo para ordenar nuestra vida. Y entramos con esta meditación en la cuarta semana según la nomenclatura de San Ignacio. En esta cuarta semana, ¿qué le tenemos que pedir a nuestro Señor? Le tenemos que pedir dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanto como sufre Jesucristo por mí. Por lo tanto, en los misterios de la pasión de Jesucristo nosotros no tenemos que actuar como meros actores, quiero decir como meros espectadores, no, sino como actores, es decir, tenemos que tomar parte en estos misterios, porque yo soy el culpable de la pasión de Jesucristo.
Esto es muy importante. En esta primera meditación de la cuarta semana de ejercicios vamos a meditar acerca de la Eucaristía. La primera misa, la primera comunión que se distribuyó en el mundo y la primera ordenación sacerdotal. La primera misa. Contemplemos este cuadro. La última cena es la primera misa. ¿Cuánta gente se aburre en la misa porque no sabe el valor de la misa? Y ahí lo tenemos todo. Porque en la pasión y en la resurrección de Jesucristo está contenido todo el misterio de nuestra santa religión. Y la misa es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Contemplemos el fervor de los apóstoles. Ahí está Jesucristo. Nos amó hasta la muerte. Él tiene que partir. Pero como nos ama tanto, tantos quiere quedarse. Es notable esto. Partir es morir un poco, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces cuando partimos quisiéramos quedarnos, pero no es posible. Lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Jesucristo es Dios y es hombre. Parte, sí, de esta tierra, sube a los cielos, pero quiere quedarse con los hombres y se queda en el sacramento del amor. Gracias, Señor. Gracias porque has tomado esta resolución y mediante ella yo puedo celebrar la misa todos los días. Los fieles pueden oír la misa todos los días. Gracias, Señor. En la misa vamos a encontrar la solución de todos nuestros problemas. Pensad en ello y acercaos a Jesucristo. No tenemos que ir a Tierra Santa para encontrar a Jesucristo, no. Lo tenemos en todos los sagrarios, en todas las misas. Gracias, Señor. La primera distribución de la comunión. Nuestro Señor distribuye después de haber consagrado el pan: tomad y comed, esto es mi cuerpo; tomad y bebed, esta es mi sangre. Distribuye el pan y distribuye el vino. La primera comunión. ¿Os acordáis de vuestra primera comunión? ¿Cuántas almas volvieron a Dios en el momento de la muerte acordándose de su primera comunión después de haber llevado una vida agitada? En la comunión, ¿qué conseguimos nosotros? Conseguimos que Jesucristo sea nuestro huésped. Él lo dice: aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Haremos morada en Él. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Morada de Jesucristo? Sí. Yo indigno. No soy digno de que entres en mi casa, pero de una sola palabra y mi alma será salva. Se queda en mi alma, presente. Claro que Él está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, mientras se mantienen las especies sacramentales. Pero hay otra presencia mediante la comunión que prosigue, porque esta es una presencia permanente de los jóvenes seminaristas y aspirantes al sacerdocio en las órdenes religiosas. Y actualmente hay una crisis en ese orden de cosas. La oración puede muchísimo. No nos olvidemos que nosotros pertenecemos a la comunión de los santos, es decir, al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo místico de Jesucristo. Y nuestra oración y nuestro sufrimiento pueden hacer maravillas. Una cruzada de oraciones, de sacrificios por las vocaciones. ¿Cuánto bien haría? Sí, esto no lo podemos entender, no lo podemos ver a primera vista, pero es así. La oración es el intérprete de la esperanza. Nosotros tenemos que esperar santos sacerdotes para que haya un santo pueblo de Dios. Decía el cura de Ars que el pueblo es lo que es su sacerdote. Si suprimís
el sacerdote en una parroquia. Al poco tiempo, las bestias comerán pasto en la capilla o en la iglesia. Pensemos, por lo tanto, y pidamos a Dios nuestro Señor esta gracia extraordinaria, la gracia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante tum sanctum genitorem. Soccorri il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumen siludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Fa risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.
tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Hijas de Jerusalén, yo las convoco, ayúdenme a encontrar a mi Señor, pues se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han puesto. Yo busco su rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, Jesús. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.